no solamente un multímetro, también un osciloscopio y un generador de señales. Vamos a ir al osciloscopio para poder ver la forma de onda de este transformador reductor 220, 12 voltios de salida. Podemos variar, puedo variar los voltios por división, el tiempo por división, como están viendo ahí, y algo importante, poder medir el voltaje RMS. La entrada, 220 voltios, aquí, reductor a 12 voltios, y aquí podemos observar 12 voltios RMS clavados. Ahí están viendo 12 voltios RMS clavados, y algo importante, la frecuencia, 60 ciclos por segundo. Si deseas conocer más acerca de esta impresionante herramienta, que no solamente es un osciloscopio, es 3 en 1, es un generador de señales, hasta 13 diferentes tipos de señales, y también un multímetro con perilla digital con muchas prestaciones. Si deseas conocer más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy les traigo esta herramienta muy importante, cortesía de la empresa FNIRSI, el modelo DST210, la última generación de herramientas digitales para tu laboratorio, con tecnología de punta y, lo más importante, un multímetro que tiene la modalidad de poder realizar las funciones a través de una perilla, y no solamente ello, la única herramienta en el mercado que tiene la funcionalidad de multímetro con perilla, y no solamente es 3 en 1. Es un multímetro, es un osciloscopio y un generador de señales. La verdad que otra de las herramientas que tampoco deben faltar en tu taller de electrónica. Aquí podemos ver dentro de su funcionalidad multímetro, osciloscopio, generador de señales, y aquí podemos observar algunas características importantes, como por ejemplo el nivel de multímetro. Nos va a poder medir voltaje en corriente DC de hasta 1000 voltios, voltaje en corriente AC de hasta 750 voltios, puede medir corriente continua, corriente alterna, diodos, continuidad, frecuencia, temperaturas, ojo con el detalle, temperaturas desde menos 55 hasta 1300 grados centígrados, o en su defecto desde menos 67 hasta 2372 grados Fahrenheit. La verdad que es bastante. Puede medir resistencia, condensadores. En la opción de osciloscopio, este equipo se diferencia del modelo que también sacaron, el DST201, este es el DST210, se diferencia de que entre uno y otro, el DST201 maneja un sampling rate de 5 MSA de las S, mientras que el DST210, que es este modelo, maneja un sampling rate de 48 MSA de las S. Y no solamente ello, la diferencia entre uno y otro también es el ancho de banda. Este equipo, el 210, maneja 10 MHz y el ancho de banda del 201 es 1 MHz. Esa es la gran diferencia entre uno y otro equipo. Obviamente este equipo es mejor, el DST210. Las características a nivel de osciloscopio lo vamos a ir descifrando cuando veamos el tema de osciloscopio, pero básicamente nos va a poder permitir medir diversos tipos de señales, como lo vamos a ver en la parte práctica. Y en la sección del generador de señales permite entregar hasta 13 formas de ondas distintas, con una frecuencia desde 0 hasta 50 kHz, es la frecuencia que te entrega. Y no solamente ello, la amplitud de la forma de onda va desde 0.1 voltios hasta 3 voltios. Estos parámetros los podemos modificar en la configuración. Vamos a abrir rápidamente el equipo para poderles mostrar. Acá tenemos en nuestra estrella el equipo, vamos a ponerlo por acá, que más trae el manual en 2 idiomas, el manual completamente en inglés y en chino, a colores, su certificado de control de calidad, y en la parte interna podemos observar las puntas de prueba para el osciloscopio. Vamos a ver luego las puntas de prueba para la sección de multímetro. Vamos a ver por acá el cable con un conector coaxial con extremos de cocodrilos para el generador de señales, y finalmente el cable para cargar la batería. Este equipo incorpora una batería interna que vamos a verlo luego. El cable es bastante maleable, es fácil de manipular, categoría 3 de seguridad, ahí están viendo. Este cable soporta hasta 1000 voltios, ojo, en DC, y hasta 750 voltios en corriente AC. Las puntas vienen protegidas con estos separadores
Las puntas son muy pero muy finas, puntiagudas. También tiene un protector en la parte del conector, ¿no? Voy a retirarlo porque vamos a usarlo. Ahí están viendo. La calidad del cable, digamos que es aceptable, maleable. Y ahora quiero mostrarles a nuestra estrella. El equipo es nuevo, completamente nuevo. Me lo enviaron para poder hacer la revisión de este equipo. Y ahí pueden observar nuestra estrella, este FNIRSI, el modelo DST210. Pantalla de 2.8 pulgadas TFT a colores, perilla, fácil de manipular, con muchas opciones para poder medir, que lo vamos a ver. 4 botones principales en la parte izquierda, fáciles de manipular. Una sección de botones para irnos en las opciones de configuración. Los puertos para la punta de prueba. El punto común, que es el negativo. El punto para medir voltios, resistencias, diodos, continuidad, en fin, temperatura. Y acá tenemos los dos puntos adicionales para poder medir corriente en miliamperios y en corriente en amperios. En la parte derecha tenemos el botón de power. Como les decía, este equipo trae una batería incorporada de hasta 3000 mAh. Ahí está. Este es el puerto de entrada USB tipo C para poder cargar la batería. Se carga con un cargador de celulares de 5 voltios 1 amperio. Simplemente conectan el cable USB tipo C, ¿no? Acá. USB tipo C lo conectan acá. Y el otro extremo lo conectan obviamente a tu cargador de celulares 5 voltios 1 amperio. Tiene un parante muy pero muy interesante, de buena calidad, resistente, y el ángulo de inclinación es bastante bueno para poder realizar nuestras mediciones. En la parte superior tiene los dos puertos de entrada coaxial, uno para el generador de señales, acá el DDS, y el Digital Storage osciloscopio para la entrada del puerto del osciloscopio. El material es bastante bueno, protección de silicona a ambos extremos, tanto arriba como tanto abajo. Ahí están viendo. ¿Cómo vamos a encenderlo? Con este botón de encendido a la derecha, presionando más de 2 segundos, mantenemos presionado, soltamos, ahí enciende. Cuando enciende, entramos a los modos diversos de multímetro. Si yo me quiero mover, me muevo con las flechas, osciloscopio, ahí están viendo, flechas acá laterales, generadores de señales, seteos y más. Si yo presiono el botón Mode, voy a los diferentes modos directamente al modo automático del multímetro. Si yo vuelvo a presionar, voy directamente al modo osciloscopio. Si vuelvo a presionar, nuevamente al generador de señales y regreso al modo automático. Este botón, por ejemplo, en modo automático, voy a poder hacer o mantener el hold. Ahí están viendo, estoy manteniendo el hold, o para poder salvar las imágenes en la memoria interna. Este equipo tiene una memoria interna y me va a permitir poder guardar las capturas de las imágenes para poderlo luego ver en la computadora y realizar un análisis. Con este botón voy al modo automático o al modo en que me encuentre y cambio al modo light. Este equipo trae el modo light para poder, en este caso, determinar la línea viva de una señal de corriente alterna, como vamos a ver luego. Acá, por ejemplo, yo presiono este botón, voy a live o retorno, y este botón enter es para otra función que lo vamos a ver luego. Vamos a ponerle los cables. Como les decía, si yo quiero medir dispositivos, pongo el común, que es el negativo, el negro, y el positivo acá a la derecha. Vamos a ponerlo así, ¿no? El negativo y el positivo acá. Pero si yo quiero medir corriente en miliamperios, muevo este conector rojo y lo pongo en miliamperios acá. Y si quiero medir corriente en amperios, muevo y lo conecto aquí en amperios. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí para la medición de, en este caso, de dispositivos, que lo vamos a ver luego. Y ahora vamos a entrar rápidamente al modo de configuración. ¿Cómo regreso al modo de configuración? Al modo inicial, presionando el botón de power una vez. Y ahí entro a las opciones, me muevo con las flechas y voy a la opción de setting o de configuración. Acá en configuración entro con enter al modo de configuración y acá puedo elegir los idiomas, me puedo mover con las flechas, ¿no? Puedo elegir el volumen del buzzer o darle mayor luminosidad, ¿no? Cómo quiero que a la hora que encienda el startup on boot, es decir,
que va a aparecer en la pantalla cada vez que yo encienda el equipo. Acá está en None. Si yo quisiera que cada vez que encienda, por ejemplo, se vaya de frente al multímetro, simplemente selecciono, doy Enter acá y acá me muevo, ¿no? Me muevo, multímetro, y luego le doy Enter y listo, ¿no? Con esto salgo, retorno a la pantalla anterior, ya selecciono multímetro. Aquí viene algo importante, el tema. Si yo utilizo este equipo en el día, puedo cambiar el tema. Aquí, por ejemplo, puedo darle la luminosidad de noche o de día. Por ejemplo, si yo veo este equipo de noche, puedo dejarlo ahí como está. O si yo quisiera, podría también entrar al modo Daylight. Miren, hay Daylight y ahí quedaría. La verdad no me gusta porque el fondo es blanco y ya estamos acostumbrados a poder ver las opciones en oscuridad. Pero si ustedes desean y quieren trabajar durante el día con un fondo blanco, lo van a poder realizar de esta manera. Así que yo lo voy a dejar en Night. Las opciones del tema, retorno, ¿no? Retorno acá a tema. ¿Qué opciones tengo? También el auto shutdown para que el equipo se autoproteja y salvaguarde la vida útil de la batería cuando no se utiliza. Por ejemplo, lo dejo en off. Si yo deseo que después de 15 minutos de inactividad se apague, lo dejo en 15, en 30 o 1 hora. Eso va a depender de las opciones. Para este video lo voy a dejar en off, ¿no? ¿Qué otras opciones tengo? Tengo el USB Sharing para poder realizar la actualización. Si yo le doy, por ejemplo, Enter acá, estoy acá, le doy Enter y voy al USB Sharing para poder conectar el cable USB acá, este cable USB, y conectarlo a la laptop o a la computadora para poder descargar las imágenes que puedo grabar, y no solamente ello, también para poder realizar el upgrade del firmware. Ojo con el detalle, también puedo realizar el upgrade del firmware también acá. Como me salí, voy a regresar nuevamente. Ok, entonces tengo varias opciones de configuración. Seguimos bajando, USB Sharing. En este caso no le he actualizado, es muy fácil actualizar. Y aquí en About, por ejemplo, en About yo puedo revisar la versión. Está en la versión 0, la versión de fábrica. ¿Y qué más tenemos? Y finalmente tenemos el Factory Reset para poder resetear y regresarlo a las opciones de configuración de fábrica. Yo puedo realizar cambios y si no me gustaron, quiero regresar a cómo me viene el equipo, entro acá y cambio al modo, ¿no? Al modo de Factory Reset y lo reseteo. Voy a dejarlo simplemente ahí, en tal cual como está en la opción convencional. Retorno. Y esas son las opciones del seteo, y ahora vamos a ir a las opciones del modo automático, en este caso del multímetro. Aquí doy Enter y estoy en modo automático. Dentro de las funciones del modo automático, ¿qué me permiten hacer? En modo automático me va a permitir realizar mediciones de manera automática, ya sea de voltaje en DC, voltaje en AC, continuidad y diodos. Por ejemplo, si yo deseo medir continuidad, aquí rápidamente me va a marcar la continuidad, ahí están viendo. Si yo quiero medir una resistencia, por ejemplo esta, que la vamos a medir después, automáticamente me la mide sin hacer ningún cambio. Si yo deseo medir voltios, automáticamente yo puedo medir voltios acá en corriente alterna, sin hacer ningún cambio. Ahí están viendo, 215 voltios en corriente alterna. Es decir, yo puedo realizar mediciones sin realizar también ningún cambio con la perilla. Ese es el modo automático. El modo live, si yo presiono aquí, me voy al modo live y yo desde aquí podría reconocer la línea o el neutro. Vamos a hacer una prueba, ¿no?, de esta señal. Aquí, por ejemplo, quiero ver cuál es la línea y cuál es el neutro. Ahí está la línea y acá no hay nada. Esta es la línea y este es el neutro. Como ven, de esta manera yo puedo validar cuál es la línea y cuál es el neutro de mi señal. Nuevamente retorno a auto y estoy en modo automático. Ahora, en modo automático yo quisiera cambiar ya a realizar mediciones en voltios. Por ejemplo, acá en voltios puedo medir voltaje en DC. Vamos a medir voltaje en DC de esta pila. Negativo abajo, positivo arriba, ¿no? Positivo arriba. Me marca 1.658 voltios. Si yo lo invierto me va a dar negativo, ¿no? Me va a dar negativo, un voltaje negativo. Ahí están viendo. ¿Qué más? Puedo medir voltios en DC. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero medir voltios en AC? ¿Qué tengo que hacer? Presiono el botón de Enter y cambio a AC Voltage acá. DC Voltage, AC Voltage. Y como les decía, nuevamente vamos a medir acá, ¿no? Tengo acá mi extensión, el voltaje de línea. Miren, 213 voltios
y arriba 59 Hz. ¿Qué puedo hacer también? Hacerle un hold, ahí está un hold suelto, y yo ya tengo la medida establecida acá. Ahí están viendo el hold, sin ya tener puestas las puntas puedo mantener la medida, ¿ok? Eso es con respecto a voltios en AC, voltios en DC, y también la frecuencia. Vieron la frecuencia. Ahora vamos a la medición de resistencia. Solamente vamos a medir dos componentes para que el video no se haga muy largo. Acá tengo dos resistencias, dos componentes por cada magnitud. Esta resistencia es 220 ohmios, rojo, rojo, marrón. Vamos a ver qué nos marca, rojo, rojo, marrón, y nos marca 219 ohmios. Ahí están viendo, 219 ohmios. Dejamos por acá. Esta otra resistencia es de 15K, marrón, verde, naranja, 15K, y miren, 14.8 kHz, ahí están viendo. Luego, ¿qué más tenemos? El modo de continuidad. Yo puedo medir continuidad de cualquier cable, por ejemplo ahí, ¿no? O aquí incluso, ahí están viendo la continuidad. Puedo medir la continuidad de un cable o de lo que desee. Por ejemplo, voy a medir la continuidad de este conector o de este cable. Quiero saber si el cable está en buen estado o no. En teoría, el negativo debe ser, ¿no? Negativo. Es indiferente, pero vamos a ver si el negativo es la capucha, la parte externa. Debería ser la parte externa. Ahí están viendo. Acá adentro no hay nada. Y el rojo debe ser la parte interna. De esta manera estoy midiendo continuidad. El rojo debe ser la parte interna. Ahí están viendo. Perfecto. ¿Ok? De esa manera medimos continuidad. Puedo medir diodos. En el modo de diodos vamos a ver primero la medición de dos tipos de diodos. Este diodo LED, por ejemplo, el positivo a la izquierda, el ánodo, el cátodo, y el LED se debe prender. Ahí están viendo, se prende. El voltaje 2.3 voltios, si yo invierto no debe marcar nada. Perfecto. Este otro diodo es un diodo rojo que debe marcar más o menos 1.8 voltios. En sentido inverso no debe encender el LED y no debe marcar nada. Ahí no hay nada. Y si yo lo pongo en sentido directo, se debe marcar. El LED rojo se enciende y marca 1.8 voltios. Ahí están viendo, 1.8 voltios. ¿Qué más? Tenemos este diodo 1N4007. 1N4007 es un diodo de propósito general, convencional. El negativo a la izquierda, el ánodo a la derecha, el cátodo a la izquierda, que debe marcar 0.6 voltios más o menos. Están viendo. En sentido inverso no debe marcar. Perfecto. Este otro diodo es un diodo grande, ¿no? Es un diodo grande este es un diodo de 6 amperios, ¿no? Por ejemplo, el negativo aquí, el positivo acá, 0.6, y acá no me debe marcar. Perfecto. Tenemos este doble diodo, ¿no? Doble diodo que el negativo es el central. Si yo marco el tap con el pin central es continuidad. Ahí está. Está marcando, miren, 0. Y el tap en medio con los costados de marcar un diodo, pero es un diodo de alta velocidad o alta recuperación. Por lo tanto, lo que marca es un valor bajo, menos de 0.2, ahí están viendo. En sentido inverso no debe marcar. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos este transistor de mediana potencia del tip 41C. Tip 41C. Igual, el tap está en el centro. Ahí está. Vamos a reconocer cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor. Vamos a ponerlo acá. Acá me marca 0627 y aquí me marca 0628. Entonces la base es un transistor. Si la base es positiva es un transistor NPN. Miren, me marca 626 y acá me marca 628. La base es el de la izquierda, el de en medio es el colector y el de la derecha el emisor. El emisor es el que marca más, el que mide más. En sentido inverso no debe marcar, y tampoco entre colector y emisor en ninguno de los dos sentidos. Tenemos este transistor PNP, el BD136. BD136, vamos a ver. BD136 PNP, vamos a ver cuál es la base, cuál es el emisor. Y no hay nada. Vamos a ponerlo así. No hay nada. Y aquí me marca, la base es el de la derecha, el pin 3. Vamos a ver cuánto marca acá. 670. El emisor es el de la izquierda que marca más, el colector es el de en medio y la base es el de la derecha, ¿no? Este es un transistor PNP BD136. Y finalmente
Vamos a medir ahora dos tipos de condensadores distintos. No necesito yo descargar los condensadores. Este es un condensador de 1000 microfarados, 16 voltios. Las puntas no necesito ponerlas en un orden específico. 1000 microfarados cuando me marca 941 microfarados. Acá te marca el valor mínimo y el valor máximo. Y acá tenemos este otro condensador de paso que es de 2.2 microfarados. ¿Sí están viendo? 2.2 microfarados. Vamos a ver cuánto marca. 2.2 microfarados. 2.2 microfarados. Ahí están viendo 2.2 microfarados. En la opción de frecuencia, yo puedo medir la frecuencia. Vamos a medir la frecuencia de línea de acá. Esta frecuencia debe ser un promedio de 60 ciclos por segundo, ¿no? Vamos a ver cuánto me marca. 60 Hz. Debe marcarme 60 Hz. Ahí están viendo, 60 Hz. Puedo hacerle un hold, ¿no? Ahí, 60 Hz. Ahí están viendo, 60 ciclos por segundo. Cañón. Puedo medir temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit, ya hemos visto. Pero este equipo no trae incorporadas las sondas para poder medir la temperatura. Y la temperatura que puedo medir, como les decía, es en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Por ejemplo, vamos a ver acá. Grados Fahrenheit, grados centígrados. En grados centígrados, por ejemplo, este equipo va a poder medir temperaturas desde menos 55 hasta 1300 grados centígrados y en grados Fahrenheit desde menos 67 hasta 2372 grados Fahrenheit. Y desde aquí voy a poder también cambiar a la opción de poder medir corriente en miliamperios y corriente en amperios, ya sea en DC o en AC. Por ejemplo, si yo quiero medir corriente en miliamperios, yo necesito, como les decía, mover esta punta en miliamperios acá, ¿no? Si está ahí, miren, si yo cambio, miren acá la pantalla, lo que aparece en pantalla, te está indicando de que tienes que poner estos dos de acá, ¿no? Estos dos conectores. Entonces vamos a regresar nuevamente para que lo logren ver. Está ahí. Quiero cambiar a miliamperios y me muestra, ¿ve? Me muestra que debo cambiar a miliamperios. Aquí puedo medir miliamperios, corriente en miliamperios. Y si yo quisiera medir corriente en amperios, tengo que cambiar este conector de la punta de prueba roja a 10 amperios para poder medir amperios. Por ejemplo, miren acá, ahí me marca, ¿ve? Me marca que, vamos a regresar nuevamente, en miliamperios. Si yo lo muevo a amperios, me marca que debo conectar este punto negro con el punto extremo. Miren, esta vez el punto extremo. De esa manera voy a poder medir corrientes en amperios. Vamos a regresarlo. Y ahora, después de haber visto toda esta parte de cómo funciona el multímetro, vayamos a la funcionalidad del generador de señales. Bien, nuevamente con ustedes vamos a ver las opciones de configuración del generador de señales. Para el generador de señales vamos a utilizar su primo hermano, este osciloscopio multímetro, y también generar funciones en modelo 1253P para poder ver los tipos de ondas que me genera este generador de señales para poderlo ver en este osciloscopio. Para ello vamos a ir primero aquí al modo, estoy en modo automático, voy a ir a modo, ¿no? Estoy en osciloscopio y ahora voy al modo de generador de señales. En generador de señales podemos observar, vamos a ponerlo así, en generador de señales podemos observar que tengo en estos momentos 1000 Hz y una amplitud de 3 voltios. Ahí están viendo 3 voltios. Entonces voy a ir aquí, voy a menú, y en menú voy acá a osciloscopio. No tengo nada, ¿por qué? Porque las puntas no les he conectado. ¿Qué he hecho? He conectado las puntas del osciloscopio, que son estas dos de acá, le he conectado a tierra, a la salida del generador de señales, y aquí la punta roja la vamos a conectar a la parte de la sonda de prueba del osciloscopio para que la señal salga y regrese. Ahí está. Voy en modo automático aquí. Vamos a ver qué es lo que me muestra. En modo automático, y ahí podemos ver la señal senoidal que me está entregando, ¿no? La señal senoidal me entrega acá una señal senoidal de 1000 Hz. Miren acá. O 1 kHz en un duty cycle, no existe duty cycle porque es una señal senoidal, y el voltaje de pico 3 voltios, miren acá, 3 volts, ahí están viendo, acá puedo aumentar, acá están viendo, para poderlo ver mejor. Si yo quisiera cambiar la frecuencia, voy acá a Enter, voy en frecuencia, y aquí en frecuencia me muevo, ¿no? Enter, vamos a cambiarlo a 10 kHz, ¿no? Está en 1000 Hz, voy a subirlo a 10, que logren ver, ahí están viendo,
en 5, vamos a dejarlo en 5 kHz. Ahí está, 5 kHz. Miren, la frecuencia 5 kHz, el voltaje pico pico sigue siendo el mismo de 3 voltios. Este voltaje pico pico lo puedo cambiar. Vamos a ver después cómo cambiarlo. Si yo quisiera mostrar una señal cuadrada, por ejemplo, vamos acá con este regreso, estoy acá bajo con las líneas hacia abajo, de las flechas hacia abajo, y estoy en una señal cuadrada, en este caso una señal cuadrada de 5 kHz. Vamos a bajar esta señal, por ejemplo, en Enter, vamos a cambiarlo a una frecuencia de 1000 Hz o 1 kHz. Me muevo acá, ¿no? Regreso nuevamente, bajo, ahí están viendo 1000 Hz, y acá bien, acá pueden ver 1 kHz, el duty cycle 50%, y aquí como es una señal cuadrada puedo ver el duty cycle. El voltaje pico pico sigue siendo el mismo 3 voltios. Voy a cambiar el duty cycle, ¿no? Vamos a cambiar el duty cycle de esta señal. Vamos a ir ampliando a 80 el duty cycle. Vamos a ver acá, bajo, y me muevo. Vamos a subirlo a 80, 60, 70, 80. Miren cómo el ancho del pulso positivo se amplifica. Ahí están viendo. Ahí, vamos a subirlo a 90, por ejemplo. Se amplía más. Y miren acá, 90, el duty cycle, acá dice duty cycle positivo 89, prácticamente 90. El voltaje pico pico sigue siendo el mismo. Y la frecuencia 1000 Hz o 1 kHz, que es la misma, ¿no? Vamos a cambiar la amplitud, ¿no? Vamos a cambiar la amplitud. Acá bajamos. Y vamos a variarla a 2.5. Vamos a variar la amplitud a 2.5. A moverlo acá, le pongo 0, ¿no? Vamos a subirlo a 2.5, hemos dicho, ¿no? Vamos a ver acá, y acá lo subimos 2.5. 3, 4, 5 acá, 2.5. Miren acá, 2.53 el voltaje pico a pico. O sea, perfecto. Y no solamente ello, también puedo ver diversos tipos de señales. Vamos a regresar aquí, ¿no? Acá, una onda triangular, acá. Vamos a darle automático para que lo logre ver mejor. Ahí está. Este es diente de sierra, ¿no? Este es diente de sierra, ¿no? Ahí. Vamos a bajar. ¿Qué otra señal tengo? Son hasta 13 formas de onda distintas, están viendo. Media onda, onda completa, onda en escalera. Ahí están viendo, onda en escalera. Escalera descendente, una señal indexada hacia arriba. Pueden ver una señal que se decrementa, ¿no? Corriente directa, y finalmente vamos a ver, es una señal multiaudio. ¿Está? La señal multiaudio. ¿Qué más tenemos? Una señal de pulso, una señal pulsante. Una señal pulsante. Vamos a esperar en modo automático. Una señal de Lorentz y obviamente el resto de señales. Como ven, el generador de señales puede manejar frecuencias de hasta 50 kHz. La verdad que es muy interesante poder manejar este tipo de señales con este generador de señales, que obviamente nos entrega hasta una frecuencia máxima de 50 kHz. Ahora sí, vayamos al manejo del osciloscopio. Bien, ahora sí estamos en las opciones de configuración del osciloscopio. Vamos a conectar la entrada en el Digital Storage Osciloscopio, acá al puerto. Ahí. Está en modo auto. Y las puntas les he conectado a un pequeño transformador de 220 voltios de entrada acá, a la derecha, 220 voltios acá. Y a la salida 12 voltios, ¿no? He conectado la punta negra, la punta, el otro extremo a la otra punta, ¿no? Ok, vamos a mode. Y aquí estoy en el modo de osciloscopio, automáticamente ya lo detectó, pero igual le voy a dar auto, un solo clic acá, auto, para que me detecte de manera automática la señal. Y aquí me va a detectar la señal senoidal o sinusoidal de los 12 voltios que estamos viendo ahí. Yo incluso, miren las opciones con los botones acá abajo, yo puedo moverme, ampliar o reducir
los voltios por división para extender o hacer más pequeña, que me muestre la señal. Por ejemplo, aquí yo puedo bajarlo, miren, a 2 voltios y estoy ampliando la señal. Acá la amplío más, y si yo subo, voy reduciendo el tamaño de la señal, ¿no? De la manera como se me muestra. Con estas 2 flechas puedo aumentar el tiempo por división. Hasta aquí está en 5 milisegundos, por ejemplo aquí está en 2 milisegundos. Para mostrarlo mejor vamos a dejarlo acá en 10 milisegundos, por ejemplo. En 10 milisegundos también puede ir ahí. Vamos a dejarlo ahí, 10 milisegundos. ¿Ok? Ahí estamos viendo la señal directamente. Entonces ya les estoy explicando cómo funciona esto. El botón de Run para darle play a la señal, es decir, para que corra. Y si yo presiono este botón, le doy a Stop, es decir, por más que yo haya un cambio aquí, se detiene la medición. Voy a darle Run. Y si yo quisiera tomarle una gráfica o una imagen a esta señal, vamos a subirle aquí. Por ejemplo, esta señal, mantengo presionada esta tecla unos segundos y le grabo una imagen. Aquí he grabado un BMP número 3, después la vamos a ver. ¿Qué más? Acá en Mode, si yo mantengo presionado, ¿no? La mantengo presionado por unos segundos, automáticamente me manda las opciones de configuración de la parte del osciloscopio, y aquí yo puedo manejarme con estas teclas. Por ejemplo, el acoplamiento AC/DC, yo puedo, por ejemplo, si doy Enter acá, me pongo a mover entre AC y DC, pero como es una señal alterna, vamos a dejarlo, ¿no? Vamos a dejarlo en AC, me puedo mover hacia abajo. La prueba, si la prueba, en este caso como es 12 voltios, lo voy a dejar en X1, acá está en X1, voy a dejarlo en X1, si yo quisiera podría cambiarlo a X10, ¿no? Dependiendo. Vamos a dejarlo ahí en modo, el modo de cómo va a detectar la señal en modo normal, auto o single. Vamos a dejarlo en automático. El disparo, el edge, el flanco de subida o el flanco de bajada, también ya le hemos explicado mucho aquí en mi canal de YouTube. Vamos a dejarlo ahí tal cual con estas opciones. Y acá arriba, a la derecha, me puedo mover en parámetros. Acá hay algo interesante. Por ejemplo, yo quisiera, miren acá, voy a salir nuevamente. Yo quisiera aquí medir el voltaje RMS, el voltaje de los 12 voltios, ¿no? Cuánto hay de voltaje pico a pico, el mínimo, el máximo, la frecuencia, con qué frecuencia me está entregando este transformador, qué frecuencia me entrega. Saben que la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de salida. Por ejemplo, si acá hay 60 Hz, acá voy a tener 60 ciclos por segundo y me debe medir, pero acá no tengo ninguna opción de configuración para poder medir. Y ante ello, acá no hay nada, ven, está en blanco. Mantengo presionado y me voy a las opciones de parámetros, aquí en parámetros, y aquí le voy a decir, por ejemplo, vamos a entrar acá en Enter, ¿no? Vamos a bajarlo en Off. Aquí voy a decirle que me muestre la frecuencia, que también me muestre el periodo. Lo estoy poniendo en azul, miren. El duty cycle no lo necesito porque es una señal alterna. ¿Qué más? Necesito el voltaje máximo, el voltaje mínimo, el voltaje de pico a pico y algo importante, el voltaje RMS, Roots Mean Square, lo voy a seleccionar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si yo salgo, ahora ya me va a medir de manera automática el voltaje, ¿no? Le doy auto, por ejemplo, auto, ¿no? Una sola vez, auto, y me va a medir directamente cuánto de voltaje tengo, la frecuencia, el voltaje mínimo. Miren, la frecuencia 60 ciclos por segundo, lo que les hablaba. La frecuencia de Perú 60 de entrada, obviamente la frecuencia de salida es la misma, 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Hay un voltaje mínimo de menos 16.80, miren acá, un voltaje máximo de 16.50 positivos. El periodo, acá ponemos 16.67 milisegundos. Si esto lo convierten a segundos y lo ponen a la inversa, van a obtener los 60 ciclos por segundo. El voltaje de pico a pico, 33 voltios. Y hay algo importante, ¿no? Les decía que este es un transformador de 12 voltios, un reductor 220 12 voltios. Miren acá, voltaje RMS, Root Mean Square, 12.2 voltios. 12.2 voltios. Perfecto. Ahí estamos midiendo todas las opciones. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos parámetros de la persistencia, que la verdad que no se suele utilizar mucho. Y las imágenes, acá están las imágenes que hemos grabado. Por ejemplo, yo puedo ver las imágenes, ¿no? Le doy Enter y veo las imágenes que he grabado. Ahí está, con esta flecha me muevo. Esta es otra imagen, esta es otra imagen. Son 3 imágenes y esas imágenes ya están grabadas en la memoria y las puedo exportar entrando por el USB sharing que les mostré al inicio. Por acá, por ejemplo, salgo, ¿no? Salgo y de aquí salgo nuevamente.
Y para finalizar esta parte, vamos a movernos, vamos a hacerlo más pequeño esto, ahí. Por ejemplo, yo quisiera mover esta onda, ¿no? Moverla hacia arriba y hacia abajo. Estoy acá en VH, por ejemplo, en VH, yo presiono esta tecla de Enter, miren, VH, y ahí me muestra el verde para poderme desplazar y mover la señal. Vamos a moverla hacia abajo, por ejemplo ahí, miren, la estoy moviendo hacia abajo. La puedo mover hacia arriba, o la puedo desplazar lateralmente, miren. Ahí están viendo. Yo quisiera llevarla al centro. Lo que hago es mantengo presionado esta tecla y la tengo al 50%, o sea, en todo el centro. Quiero centrar la señal y ahí la centré, ¿no? Estoy acá. Si yo vuelvo a presionar aquí, ahora yo ya puedo poner la posición del disparo. Por ejemplo, yo me muevo. Si yo me muevo muy abajo, la señal sale fuera del disparo y va a comenzar a temblar, miren. Ahí está temblando la señal, ¿no? Está fuera. Entonces, si yo quisiera ponerlo dentro del trigger del disparo, me pongo dentro y ahí ya la señal se mantiene estática. Ahí están viendo, estática. Si yo vuelvo a presionar Enter, regreso a poder ampliar los voltios por división o la amplitud, ¿no? Como ya hemos visto en la parte anterior. Como ven, es una herramienta muy pero muy interesante, de gran valor. ¿Por qué? Porque maneja 3 funciones en uno. La opción de multímetro a nivel de las funciones con esta perilla de manera electrónica, y no solamente ello, sino también un multímetro digital que cumple funciones también como osciloscopio, que lo hemos visto, y como generador de señales. Una herramienta importante, interesante. Voy a partir de ahora de usarla aquí en los proyectos de aquí en mi canal. La verdad que me gustó, me impresionó. Voy a usarla constantemente aquí. Y si desean, este equipo está en promoción en estos momentos en AliExpress hasta el 6 de julio, es decir, hasta este domingo, hasta mañana domingo, 6 de julio de este 2025, el equipo está en promoción de hasta un 52% de descuento en AliExpress. Les estoy dejando el enlace directo aquí en este video, en la descripción de este video. Les estoy dejando el enlace directo para que puedan entrar al enlace y directamente realizar la compra si así lo desean. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimientos. Si realmente este video te gustó, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que nosotros de la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo les indico que hemos habilitado a los super tans o super gracias. Puedes apoyarme de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Y también les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de mis proyectos, y lo más importante, tener acceso a los archivos GR para poder mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos que suelo realizar aquí en mi canal de YouTube. Y finalmente, no te olvides también de seguirme suscribiéndote a mi canal. Y si ya me sigues, por favor no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.